En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Jesús, en verdad tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y nosotros queremos colaborar contigo en la salvación de las almas. Válete de nosotros como instrumentos, portadores de tu palabra divina, para hacer llegar el Evangelio a más corazones. Y así se seguirá formando tu reino, tu iglesia, aquí en la tierra. Y más corazones te conocerán, te amarán, y juntos glorificaremos, adoraremos y bendeciremos tu nombre por siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora les invito a abrir nuestra Biblia en la primera carta pastoral de San Pablo a Timoteo. Ya vimos la introducción, ya entramos al primer capítulo y ahora seguimos en él, casi entrando ya al capítulo 2. Y quiero citar de entrada el versículo 3 del capítulo 2. Esto es bueno y grato a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Escribamos. Dios quiere, ¿tenemos marcadores? Dios quiere vamos a probar con este otro. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esta es una realidad. Dios quiere que todos los hombres se salven, porque Él murió por todos y derramó su sangre en la cruz, en el Calvario, en su pasión por todos, y ofrendó su vida por todos. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice que eso es grato a los ojos de Dios. Él quiere la salvación universal de todos los hombres. San Pablo ha venido dándole instrucciones al obispo Timoteo. Organiza. Este será siempre el lema de San Pablo. Organiza, lucha y vigila. Hemos venido explicando estas tres frases elementales en las cartas pastorales para organizar la iglesia, luchar por ella y vigilar que todo funcione bien, como Dios manda. Si queremos unirnos al plan de Dios, de que Él quiere que todos los hombres se salven, tenemos que organizarnos muy bien y combatir.
Versículo 18 del capítulo 1. Esta, le dice San Pablo, es la recomendación que te hago, Timoteo, hijo mío, conforme a las palabras proféticas que fueron pronunciadas sobre ti, con los ojos puestos en ellas. 1. Participa en este hermoso combate. ¿Qué es lo que tenemos que organizar? Número 1, un hermoso combate. Alguien podrá decir, ¿cómo hermoso un combate? Sí, porque no estamos hablando de un combate donde se asesinan entre hombres. No estamos hablando de una guerra entre naciones, entre pueblos. No estamos hablando de lucha de poderes o de reinos o imperios. No se trata de un combate donde se utilizan armas de fuego para asesinar, masacrar injustamente a los pueblos y a muchas familias. ¿Por qué San Pablo lo llama hermoso combate? Precisamente porque se trata de la salvación de las almas. No son hombres matando hombres, sino hombres salvando hombres, luchando por la salvación de todos los hombres. Ese es el combate al que el Señor nos invita. Lucha, organiza un combate, un espíritu de lucha, un espíritu de lucha. ¿Y qué es un espíritu de lucha? No perder el celo apostólico. Lucha por conservar un espíritu ferviente, colaborando en la salvación de las almas. No pierdas el fervor, que nada te desanime, porque en la tarea, en la misión apostólica, en el campo de la evangelización, hay mucho desprecio, burlas, insultos, persecuciones. A veces nos ignoran, a veces se burlan de nosotros, pero otros muchos nos escuchan, se convierten y se salvan. Amén. Amén. Entonces, el celo apostólico es el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestros corazones para proclamar y hacer llegar el Evangelio de la salvación al corazón de todos los hombres. Segundo, ¿qué tenemos que organizar? Conservando la fe. Número 2, conserva la fe. Que nadie te la quite, porque nosotros vamos a luchar fuertemente. ¿Y qué es lo que hace que nos enseña San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos? ¿Qué se necesita para llevar al campo de batalla y hacer crecer la fe de los que nos escuchan? La palabra de Dios. Dice San Pablo en Romanos 10, la fe viene, crece y se desarrolla mediante la escucha de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar. Proclamar el Evangelio.
El Evangelio, que es Cristo mismo. No te canses de anunciar el Evangelio. No te canses de predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Algunos, por no hacer caso, han abandonado la fe. Y San Pablo menciona a dos discípulos, Himeneo y Alejandro. Escuchen y sorpréndanse. Mira bien, doctor. Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás. ¿Habían escuchado una expresión así en la Biblia? ¿Quién lo está diciendo? San Pablo. A estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué les parece? ¿Cómo explicas esto a alguien? ¿San Pablo los entregó a Satanás? ¿Sí o no? Sí, lo está diciendo. ¿O qué acaso está bromeando? ¿Los entregó sí o no a Satanás? Sí. No se espante ni se asuste. ¿Qué es entregar a Satanás? Entregar a Satanás a un miembro de la iglesia es la pena máxima que estipula el Código de Derecho Canónico. En el Código de Derecho Canónico se habla de la excomunión. La excomunión es entregar a Satanás. ¿Qué es la excomunión? Es cuando el obispo local de una diócesis expulsa, excomulga a un miembro o varios miembros de la iglesia que después de haberles llamado la atención muchas veces no se corrigen, porque hay todo un proceso. Porque así surgen muchas sectas y hombres cismáticos que dividen la iglesia. Y cuando un católico empieza a sembrar herejías y empieza a decir blasfemias contra Dios, contra la Virgen, contra los santos, contra la Eucaristía, contra el Santísimo, contra el Papa, contra los sacerdotes, contra los fieles, está blasfemando. Y es un pecado en materia grave. O está sembrando herejías que van en contra de la doctrina cristiana, del depósito de nuestra fe, que va en contra de la tradición de la iglesia, que va en contra de la Sagrada Escritura, y tercero, que va en contra del magisterio. Cuando un católico o un grupo de católicos se empieza a desviar en materia grave, el obispo los manda a llamar. Se les amonesta, se les corrige, se les enseña, se les explica y se les pide que continúen, pero que cuiden esos detalles. Después de un tiempo ellos reinciden y continúan con ese espíritu de división y empiezan a dañar muchas almas y a confundir. El obispo por segunda vez los vuelve a llamar al arzobispado. De todo esto se levanta un acta, hay un antecedente, y se les dice que es la segunda vez que los amonesto. Y hemos observado que siguen en sus mismos errores y fallas doctrinales. Y están dañando muchas personas. Incluso por su antitestimonio y su falsa doctrina, muchos se están apartando de la fe. Entonces se les vuelve a amonestar, se les corrige y se les manda de nuevo.
a su apóstola. El obispo confía que ellos, como hijos obedientes de la iglesia, van a acatar las indicaciones pastorales y las sanciones y correcciones que se les han hecho. Si por tercera vez reinciden con ese espíritu de rebeldía y desobediencia a la autoridad eclesiástica, se les vuelve a llamar al arzobispado por tercera vez. Y se les da un ultimátum: sobre aviso no hay engaño. Entonces el señor cardenal, ya muy firme, se levanta otra acta, porque todo esto se toma nota. Está ahí el canciller del arzobispado y varios testigos. Entonces se levanta la última acta, donde queda estipulado por escrito que si saliendo de la presencia de los pastores de la iglesia y del arzobispado reinciden en esos errores, automáticamente se les dará la pena de excomunión. Y el cardenal tendrá que emitir un escrito de excomunión. ¿Qué es la excomunión? Fuera de la iglesia. No pueden recibir ningún sacramento. No pueden participar de ninguna Eucaristía. Nada. Están fuera. Lo que es estar fuera del redil de la iglesia. San Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, no se aparten del redil. ¿Cuál es el redil? La iglesia. Porque allá afuera anda Satanás como un león rugiente al acecho, buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es la excomunión? Fuera del redil, fuera de la iglesia. Y al quedar fuera de la iglesia, ¿quién ronda? El demonio. Cuando San Pablo dice a quienes he entregado a Satanás, o sea, es pena de excomunión, fuera de la iglesia. Y a esas almas les va muy mal. El demonio las zarandea. Y es la pena máxima que estipula el Código de Derecho Canónico, pero no en un sentido fatalista. Cuando se levanta la pena máxima de excomunión sobre una persona o varios miembros de la iglesia y quedan fuera, ¿sí?, en el decreto que emite el cardenal, y va con copia a todos los obispos, y va con copia a todos los párrocos. ¿Sí? Por ejemplo, si se da un decreto de excomunión aquí en la arquidiócesis de Guadalajara, se manda a las 1000 parroquias ese comunicado. Se pega en todas las puertas de todas las iglesias y en todas las misas el párroco lo lee. Y se publica en el semanario, y se publica, si es necesario, en la hoja parroquial y en otros medios de comunicación de la iglesia. Entonces eso es muy serio, es muy grave. Entonces, cuando se aplica la pena de excomunión, estas almas quedan fuera de la iglesia, expuestas. Por eso San Pablo dice, las he entregado a Satanás, o sea, las ha excomulgado. ¿A quién? A Himeneo y a Alejandro. Pero escuchen bien, para que aprendan a no blasfemar. Esa fue la causa. ¿Qué es blasfemar? Estos dos eran unos blasfemos. ¿Qué es una blasfemia? Hablar en contra de la. Una blasfemia es ofender gravemente a la Virgen María, a los santos, al Papa, a los obispos, a la iglesia, maldecir la Eucaristía, maldecir al Santísimo, las cosas sagradas. ¿Me doy a entender? Como muchos que dicen obscenidades de la Virgen María o profieren maldiciones contra Dios. Esos son blasfemos. Entonces, si alguien comete blasfemia, inmediatamente lo amonestan.
Porque si tú no intervienes, eres cómplice de pecado. Estás solapando el pecado, estás pecando de omisión y estás permitiendo que esa persona siga dañando a la iglesia y no estás defendiendo por cobardía los derechos de Dios. Entonces, si estos hombres, Himeneo y Alejandro, después de que Pablo los excomulga, les aplica la pena máxima, se corrigen, se arrepienten y dan muestras de conversión, se les hace un escrutinio, se les levanta la excomunión y se incorporan a la iglesia. ¿Queda esto claro? A nosotros nos tocó de vivir cerca de esto, una excomunión. Tristemente yo conocí a esa persona y a su familia, a las que el señor cardenal tuvo que excomulgar de la iglesia. Porque esta persona reunía a grupos de católicos clandestinamente en su casa, con la supuesta misión de darles clases de Biblia, sin ninguna autorización. Pero cuando ella ya reunió a cientos de personas, tenía más de 500 seguidores. Entonces en las clases de Biblia traía pastores protestantes y pastoras. Entonces empezaron a hacer toda una labor y formaron dentro de la iglesia una secta protestante. Fíjense nada más. Entonces el cardenal les había nombrado un asesor eclesiástico para que lo supervisara y estuviera muy cerca de ellos. Al ver que no se corregían, quitó al asesor eclesiástico y les puso un obispo auxiliar. Un amigo mío, un obispo. Tampoco le hicieron caso al obispo. Entonces el obispo ya notifica al señor cardenal y dice: es una secta declarada. Ya se les había amonestado 2 veces. Se les amonestó por 3ª vez. No hicieron caso y el cardenal publicó un decreto. Esto fue una noticia en toda la arquidiócesis de Guadalajara y se leía en todas las parroquias. Cuando el cardenal excomulga a todos los seguidores, más de 500 personas, al final el decreto decía: si estas personas que fueron engañadas, al recibir el decreto de excomunión, se retractan y vuelven a la iglesia, no aplica. Solo sobre aquellos que reincidan en el error doctrinal. ¿Sí? Entonces esta persona, ya muy molesta, fue y le hizo un plantón en el arzobispado al cardenal con pancartas diciendo blasfemias, como no tienen idea. Al ver que el arzobispado no hizo caso, furiosa con sus 500 almas, se fue enfrente de la Basílica de Zapopan y levantó pancartas con blasfemias contra la Virgen de Zapopan. Una cosa de escándalo. Todo esto salió en el periódico, en el Canal 4, en TV Azteca, en Televisa. O sea, era un escándalo lo que estaba haciendo esta persona. El decreto ya estaba y el cardenal dice: hasta que no den muestras de conversión, se les levantará la excomunión. Pues hasta el día de hoy es una secta que se llama Evangelio y Vida. No se retractaron. Muchas familias católicas, sí, inmediatamente al del decreto volvieron. Una de las hijas de esta mujer que fue excomulgada y que inició la secta, su hija era mi alumna de Biblia. Yo la tenía en las clases a su hija. Su hija estaba destrozada y confundida. Entonces la niña, adolescente, ante el decreto, entró en una crisis emocional tremenda, al punto que la tuvieron que llevar a Estados Unidos, a terapia y muchas cosas. Toda la familia se afectó, el esposo y toda la familia se dividió. Su matrimonio se acabó, se despedazó la familia.
A esta mujer la nombraron pastora protestante. Era lo que ella quería. Logró su objetivo, pasando por encima a su esposo y a sus hijos, pasando por encima a su sacramento. Ahí le daban un gran sueldo, la promovieron y hasta ya le tenían otro esposo, y el pastor ya la quería volver a casar. A ese grado de escándalo. Entonces su hija en Estados Unidos cayó en las drogas, se llenó de tatuajes, se perforó la lengua, se perforó la nariz, se perforó el ombligo, se puso un montón de aretes, entró en una crisis tremenda. Tan mal que ni los pastores protestantes podían con ella. Entonces nuevamente hablaron con su maestro de Biblia, un servidor, y me pidieron rogándome que por favor la recibiera y que si le podía dar terapia. Entonces cuando yo terminaba mi clase de Biblia y platicaba con ella, no se imagina, pobre chica, en ese entonces ya tenía 19 años, pero la misma palabra la fue sanando, la fue liberando, se quitó todos sus colguijes, ya no podía quitarse los tatuajes, estaba llena de tatuajes en una forma de rebeldía contra sus padres por todo lo que hicieron y el mal que les ocasionaron. Estuve con ella ayudándola más de un año. Ella ya no vivía con su mamá, sino con su papá, porque se divorciaron. O sea, se acabó la familia. Entonces, como ellos dieron muestras de catolicidad, de entrega, el cardenal les levanta el decreto de excomunión a ellos, pero no a la esposa, porque ella hasta el día de hoy continúa, para que se den cuenta que esto es una realidad. No es algo muy común, pero existe. ¿Queda esto claro? También el Papa San Juan Pablo II, durante su pontificado, y lo reafirmó el Papa Benedicto XVI durante los 9 años de su pontificado, todo aquel que participe de un aborto, directa o indirectamente, automáticamente queda excomulgado. Y esta norma del Código de Derecho Canónico está vigente y la ha ratificado Papa Benedicto. Y esa pena de excomunión es actual, es vigente para todos los que participan directa o indirectamente de un aborto y para los secuestradores. ¿Sí? ¿Sabían eso? Esto es vigente y es actual. Decretada por el Papa Magno San Juan Pablo II, porque ya es santo, y ratificada por el cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI. ¿Sí? Porque eso es materia grave, es la cultura de la muerte. Entonces, cuando una persona es excomulgada y da muestras de arrepentimiento y conversión, tiene que ir al arzobispado a sacar cita con un sacerdote canonista penitenciario, un canónigo penitenciario, que son monseñores que forman parte del cabildo, que aconsejan y que están con el señor cardenal, y él nombra, son sacerdotes de toda su confianza. Entonces estos sacerdotes canónigos penitenciarios son los únicos que pueden levantar una excomunión después de un largo proceso de escrutinio, de discernimiento y de investigación. ¿Sí? Y ahí ellos tratan pecados en materia grave, que un párroco en una parroquia no puede absolver. Tienen que ser remitidos al arzobispado para ser tratados por especialistas como canónigos penitenciarios. Esto es una cosa de misericordia que tiene la Iglesia para rescatar almas que están en vías de condenación.
¿No se imaginan cuántos triunfos logra el Señor Jesús en esos cabildos, en esas oficinas del arzobispado, con estos sacerdotes canónigos penitenciarios? Hay tantas cosas de la iglesia que ignoramos. Bueno, baste esto para explicar este verso y que conozcan un poquito. No entré en muchos detalles, solo para que conozcan un poquito cómo es el proceso penitenciario en caso de materia grave. Todo esto ustedes lo pueden leer en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia. Es un libro así de grueso como la Biblia. Bien interesante. Y hay sacerdotes especialistas en Código de Derecho Canónico. Bueno, ya entendieron la expresión, ¿verdad? Tenía que explicarla porque es una frase en la Biblia muy fuerte. Cuando San Pablo dice: a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, se refiere a la pena máxima disciplinaria que la Iglesia impone sobre un alma que ha cometido un pecado en materia grave y de escándalo. ¿Amén? ¿Queda esto claro? Espero que para Fía TV también. Lo importante y lo bueno de esto es que como estamos en clases de Biblia tenemos continuidad. Y si alguna duda se genera, en las siguientes clases yo puedo ir explicando y aclarando. Pero creo que esto ha sido interesante, ¿verdad? Porque lo pude ver en el rostro de muchos de ustedes. Pelaban los ojitos cuando escuchaban estas expresiones. Bien, continuamos. Esta es la recomendación que te hago, Timoteo, hijo mío, conforme a las palabras proféticas que te fueron pronunciadas sobre ti. Y así Pablo lo va a seguir exhortando y dándole a Timoteo, obispo de Éfeso, lineamientos pastorales muy concretos. Ahora entramos al capítulo 2. Te ruego ante todo que se hagan peticiones. En esta lucha, mis queridos hermanos, en este noble y hermoso combate, se necesitan, 1, peticiones. 2, oraciones. Peticiones, oraciones, súplicas. 3, súplicas. 4, acciones de gracias por todos los hombres. Vean, por los reyes, por todos los que están en autoridad, gobernantes, alcaldes, diputados, ¿sí?, senadores, presidentes, por el presidente y su gabinete, que se hagan oraciones por todos ellos, por todos los hombres que en el mundo ocupan puestos de autoridad en el gobierno. ¿Por qué es importante? La palabra de Dios nos invita a orar por ellos. No solo orar por el Papa y por el colegio cardenalicio y por la curia, sino orar por todos aquellos que están en la autoridad civil: reyes, presidentes, gobernantes, senados, diputados, alcaldes, etc. La Iglesia, en todas las misas, en la oración universal, pide por estas intenciones, siempre por nuestros gobernantes. Y todas las Eucaristías que en el mundo se están celebrando son por los gobernantes, para que el Espíritu Santo los ilumine, les dé sabiduría para que sepan guiar a los pueblos que Dios les ha confiado por caminos de justicia y bienestar y de paz. Si nosotros oramos por nuestros gobernantes, porque en estos últimos tiempos a muchos
cristianos, se les ha hecho muy fácil despotricar contra los que nos gobiernan y decir incluso barbaridades y hasta ofenderlos públicamente. Con eso, ¿qué ganas? En primer lugar. Segundo, eso no glorifica a Dios, ni es grato a sus ojos. ¿Puedes imaginarte a San Pablo despotricando contra el emperador? Jamás. ¿El Señor Jesús? Jamás. ¿La Virgen María? ¿San Pedro? ¿Los apóstoles? Esa no es la misión de la iglesia. Vean a lo que nos invita el Señor en su palabra: orar por ellos. ¿Has pedido por el presidente actual? ¿Lo has consagrado a la Virgen María? ¿Has pedido al Espíritu Santo que lo ilumine? ¿O solo lo has criticado? El criticar, el señalar, el hablar mal de las personas no le agrada a Dios. Eso destruye, eso desanima, eso desalienta. Eso es no construir el reino de Dios. ¿Has pedido por su familia? ¿Has pedido por su salvación? ¿Por su gabinete? ¿Has pedido por sus hijos? ¿Has pedido por nuestro presidente? ¿Has encomendado al corazón de Jesús a cada uno de nuestros diputados? ¿A nuestros procuradores de justicia? Ese es el verdadero espíritu de Cristo. Y lo está diciendo en su palabra. Esa es su voluntad. Oren, supliquen, pidan por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que podamos gozar de una vida tranquila, para que no haya guerras, para que no haya disturbios, para que no haya corrupción, para que no haya más criminalidad, para que podamos gozar de una vida tranquila, dice el Señor, apacible y plenamente religiosa, donde tengamos libertad de expresión, donde no nos censuren la palabra de Dios, ni la evangelización, como ha ocurrido en otras naciones, que está prohibido evangelizar y reunir personas para estudiar la Biblia. Y nosotros tenemos esta bendición para que podamos gozar de una vida religiosa y no nos cierren los templos ni nos quiten la Eucaristía. Una vida religiosa digna como la que estamos teniendo ahora. Esto es bueno y grato a los ojos de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa es nuestra lucha. No para ir a juzgar y hablar mal del gobernador o del siguiente candidato. No. Nuestro reino no es de este mundo. Nosotros estamos aquí enfrentando una lucha. 3. Por la salvación de las almas. Por la salvación de las almas. En eso consiste nuestra lucha. En ofrecer nuestras Eucaristías, nuestras horas santas, nuestros rosarios, nuestras lecturas bíblicas, nuestras novenas, nuestros ayunos, nuestros sacrificios, nuestra labor apostólica. ¿Acaso no dice Jesús en el Evangelio que debemos incluso orar por nuestros enemigos? ¿Sí o no? Amad a vuestros enemigos.
Y dice Jesús, ¿qué provecho hacen en amar a los que los aman? Eso también lo hacen los paganos. El verdadero reto y sacrificio es amar, hacer el bien, orar por nuestros enemigos, pedir por su salvación. El Señor Jesús quiere que se salve y vaya al cielo el presidente de Estados Unidos. Sí. ¿También murió por él en la cruz? Sí. ¿El Señor quiere que se salve Putin de Rusia? Sí. ¿Y también el presidente con el país que están en guerra? Sí. ¿El Señor Jesús quiere que se salve el presidente de Bogotá, Colombia? Sí. ¿El Señor Jesús quiere que se salve el presidente de Chile y de Nicaragua? Sí. ¿También murió por ellos y sus hijos? Sí. ¿El Señor quiere que se salve nuestro presidente de México? Sí. ¿También Jesús derramó su sangre por él en la cruz? ¿Cuándo van a entender esto? Al Señor le costaron todas las almas. Él no vino por los sanos, Él no vino por los buenos. ¿O acaso un sano necesita del médico, doctor? Pues no. ¿Quién necesita del médico? El enfermo. Y Jesús dice, todos ustedes están enfermos porque el pecado los ha enfermado. ¿Quién no necesita misericordia y salvación? Todos los hombres. Un presidente peca de unas cosas y tú pecas de otras. No hay diferencia. ¿El Señor quiere que se salve nuestro gobernador? Sí. ¿Y su esposa y sus hijos? Claro. ¿También Cristo murió por ellos en el Calvario? Sí. ¿También son hijos de Dios? Sí. ¿Y le duelen a la Virgen María? Sí. ¿Y la Virgen María los tiene en su sagrado corazón? Sí. Es que a veces se nos olvida cuando en cada Eucaristía se hace la oración universal y a veces la rezamos tan deprisa que no tomamos conciencia de lo que se está proclamando en esa oración universal y cómo se pide por todos los gobernadores de la tierra. Pero a veces rezamos como pericos, sin darnos cuenta que esa Eucaristía, cuando se consagra y se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, en el gran sacrificio del altar, que es la más perfecta acción de gracias a nuestro Padre Celestial, ahí se está ofreciendo a todos los hombres y a todos los que están en autoridad. Por eso, hasta cuando hay una guerra y sale un ejército al campo de batalla a enfrentar otro ejército, ¿quiénes van entre los soldados? ¿Quiénes van dando su vida? Los capellanes, sacerdotes católicos, que manda el obispo, acompaña a los soldados. Y ellos van vestidos de soldados y traen su alzacuello, ¿sí? Y van entre la milicia. Y cuando va cayendo un soldado y otro, ellos van a ayudarles a bien morir y los confiesan y les dan la comunión y les ponen los óleos. Aquí, si tú han ido a la aviación, aquí por Avenida Aviación, y han visto ahí donde está el ejército de la Fuerza Aérea, ¿sí? ¿Saben qué hay ahí adentro? Una capilla. Y ahí hay un sacerdote capellán de la milicia. Y él siempre está orando para que no haya guerra. Y si hay guerra, a él le toca acompañar al ejército. Y muchos sacerdotes mueren porque están en ese cruce de balazos. Y cuando están enfrentando otro ejército, del otro lado también van sacerdotes capellanes. Y le están pidiendo al Señor con lágrimas que cese esa guerra, porque se están matando entre hermanos, entre hijos de Dios.
Y esos padres arriesgan y dan sus vidas. No se imaginan la cantidad de sacerdotes capellanes que mueren en la milicia. Y de pronto cae un soldado enemigo y ese sacerdote no hace distinción, atiende a los de un lado y a los del otro lado. Son hijos de Dios. Y llega el sacerdote y los abraza. Aquí estoy, hijo mío, y les pone la estola y los confiesa, les pone los óleos, les dan la comunión y mueren en sus brazos. Hay tantas cosas que no conocemos de lo que hace nuestra Santa Madre Iglesia. Por eso también el cardenal y los obispos nombran un sacerdote encargado de las cárceles, la pastoral penitenciaria. Y estos padres celebran misas en las cárceles, en el cerezo, en el ceferezo y en el preventivo. Yo he ido muchas veces a predicar a los presos y ellos lloran y te llevan a predicarles a las cadenas perpetuas, donde están asesinos seriales, donde nunca van a salir, tienen cadena perpetua, y tú les ves su mirada sin vida y te sientas con ellos a predicar y lloran, se te abrazan y te preguntan: ¿Dios me va a perdonar? Sí, Dios te va a perdonar. ¿Crees que de tantos asesinatos y violaciones que hice, Dios se acordará de mí y habrá para mí un lugar en el cielo? Sí, como el buen ladrón. Hoy Jesús también te dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces es necesario ir a esos campos. Mire, otra vez, hermoso ¿qué? Combate. Y ves ahí cómo se convierte el preso, cómo se convierte el soldado, cómo se convierte un diputado. Todavía recuerdo cuando en el Cabildo de Guadalajara llegamos a las 7 de la mañana, un puño de católicos valientes. Porque ese día en la agenda del Cabildo de los diputados de Guadalajara se definía si se aprobaba o no el aborto. Entonces entramos al Cabildo. Y yo me llevé la cruz con los huesos de los mártires de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Incluso yo entré abrazando la cruz y los policías me decían: eso no puede entrar. Esto no es un templo, no es una iglesia, no es una capilla, es el Cabildo de los diputados. Y con la cruz en mi pecho, que ustedes conocen, donde están los huesos de los mártires, miraba a los policías: tome, abrace la cruz. Usted es creyente, ¿verdad? Es católico, ¿verdad? Ama a la Virgen de Guadalupe, ¿no ve que está ahí? ¿Va a rechazar a su madre? No. ¿No está del otro lado Cristo Rey? ¿Va a rechazar a Cristo Rey? ¿Qué es más importante, el Cabildo o su fe? No, pásenle. Y entramos. Imagínense, bajamos la butaca y pusimos ahí la cruz. Ahí estaban los mártires abogando. Estuvimos ahí desde las 7 de la mañana, eran las 6 de la tarde y seguíamos ahí, sin desayunar, sin comer y sin podernos levantar para ir al baño. Nadie. La cosa estaba que ardía. Era una batalla campal que se estaba luchando dentro del Cabildo. Y apenas hacían un receso, el presidente sonaba el batillito, el que iba presidiendo el Cabildo con todos los diputados: descanso, 20 minutos. ¿Y saben qué hacían los diputados de todos los partidos? ¿Saben qué hacían? De todos los partidos, menos de uno. Pero no voy a decir quién, ni me pregunten. ¿Saben qué hacían? Se volteaban a donde estábamos nosotros, todos con el rosario en la mano, y nos decían: pásenos la cruz con los mártires. Entonces, de mano en mano, hasta donde estaban ellos. Y cuando llegaban los diputados, mira, la abrazaban y la besaban. Y los diputados se juntaban y la besaban, así se le iban pasando todos los diputados. Besaban los huesos de los mártires. Y todavía recuerdo uno que la levantó así. Y todo el Cabildo estallamos en alabanzas y aplaudimos.
Y luego se acerca, nos la entrega y dice: por favor, rueguen, no dejen de orar para que triunfe la vida. Eso pasó en el Cabildo, yo estuve ahí, fui testigo ocular. Teníamos mujeres embarazadas en el Cabildo. Mujeres así con su pancita y con carriola, con bebé y embarazadas, ahí paradas, llevaban 8 horas. Incluso abogábamos por ellas porque tienen que ir al baño. Una mujer embarazada tiene que ir al baño. ¿Sí o no, mamás? Y le decíamos a la guardia: por favor, no pueden. No pueden salir, nadie puede salir. Porque si abrimos esas puertas, ya se acabó la clase. En verdad era un combate espiritual. Allá afuera había muchos sacerdotes exorcistas que vía telefónica nos llamaban: estamos orando por ustedes. Sabemos que están exhaustos, cansados. Nos mandaban botellitas de agua. ¿Tú crees que les íbamos a tomar? No. Si se nos reventaba la vejiga. Ahí entraron con nosotros de varias primarias, con sus maestras, grupitos de niños chiquitos, todos vestidos de blanco con la pañoleta azul cielo, con la Virgen de Fátima y sus rosarios. Imagínense los papás cuando fueron a la escuela a recoger a los niños y les avisan que están en el Cabildo luchando por la vida de esos niños. Y los niños lloraban y le decían así a sus maestras: queremos hacer pipí, tenemos hambre, queremos. Y los guardias veían todo eso. Los diputados veían todo eso. ¿Se dan cuenta? Y los niños ahí sin desayunar, sin comer, sus maestras preocupadísimas. Entonces, como que le avisaron al presidente del Cabildo, entonces tuvieron que armar una estrategia. Entonces juntaron a todos los niñitos con las maestras, los bajaron con las embarazadas, pero ya eran como las 5 de la tarde, imagínense. Los tuvieron que sacar por la cocina. Rápidamente llevó ahí la policía y soldados bien armados, sacaron a todos los niños y las mujeres embarazadas. Porque detrás de la puerta, no se imaginan, nos estaban esperando con palos, con bat, con fileros. Al buen entendedor, pocas palabras, no me pregunten quién, interprétenlo. Incluso cuando ya el último punto de la agenda era la votación. Y cuando el presidente del Cabildo empieza a decir, empieza a nombrar los partidos y empieza a nombrar los diputados, y ellos en su mesa tienen un botón rojo o uno verde. Entonces en la pantalla grande está el nombre del diputado y el foquito rojo y el verde, y decía a favor o en contra, a favor o en contra, a favor del aborto o en contra. Y de pronto se empiezan a prender todos los foquitos verdes, todos los diputados poniendo a favor de la vida, a favor de la vida, a favor de la vida. Todos, solo un partido puso a favor del aborto. Cuando se cuentan y lo ve el presidente, agarra el martillo, golpea fuerte el mazo, se levanta y dice: hoy se declara la vida en Jalisco, nunca más la muerte. Que quede en el acta. Todos los diputados se levantaron aplaudiendo, se abrazaban, nos volvieron a pedir la cruz, todos llorando, y la besaban, la levantaban y echábamos porras a la Virgen. Ahí había como 50 seminaristas que había enviado el cardenal y nos traían con porras y porras. Bueno, ya se fue, todo el Cabildo se fue. Todo el Cabildo, se fueron todos. Y nosotros ahí. Y la policía ahí. Y nos decían: no pueden salir. Porque si salen, pueden acabar con sus vidas. Sí.
Pues ahí ya de uno por uno iban sacando al baño los guardias, los policías, a los más urgidos y a las mujeres. De 2 en 2 al rato, no, de 3 en 3, ya no aguantábamos. No, era una cosa tremenda. Ya por fin pasaron como 2 horas y dicen no. Y los padres estaban afuera, vestidos de civiles, no salgan por caridad. Estamos pidiendo la protección de la Virgen de Guadalupe para ustedes. Pero estábamos felices. Créanme, no nos importaba morir. No nos importaba. Entonces ya la policía nos mete a la cocina, abren las puertas del cabildo y ven que no hay nadie, porque todos estábamos en la cocina. Dice, en silencio, no se muevan, los vamos a engañar. Entonces entran al cabildo con los palos, con pancartas, furiosos. Pues, ¿a quién vamos a golpear? Ya se nos fugaron y no supimos por dónde. No, estábamos todos escondidos en la cocina. Y otros en otras oficinas y en los pasillos, y otros saliendo por otras partes donde la policía los iba sacando. Y ya nos iban a hacer un rodeo tremendo de las instalaciones ahí en el mero centro de Guadalajara. Y luego ya nos decían, quítense las camisas, quítense todo lo que los identifica y no se vayan en grupo, sepárense y piérdanse entre la gente. Y no se vayan directamente a sus carros porque los están observando ahí los quieren agarrar. Caminen muchas cuadras por el centro, vayan, coman, hidrátense, lo que quieran, descansen y después de un par de horas va por sus carros. Y la policía cuidando, estaba lleno de policías. Y los padres, sí, qué bueno, ya se están disipando, la Virgen está haciendo la protección. No se imaginan lo felices que dormimos esa noche. ¿Ven por qué dice San Pablo? Hermoso combate. Es que tú nunca vas a entender esto de un hermoso combate mientras seas un católico apático, un católico no practicante, un católico que perdió el celo apostólico. No sé qué sabe, no sabe nada. Es un católico del montón. Perdón, es un católico mediocre. ¿Sí? Es una veleta. Se hace para donde van las masas. ¿Sí? Si dicen aborto, dice sí al aborto. Si dicen la mayoría a la vida, sí a la vida. O sea, es un católico veleta. Pero un católico que está en batalla espiritual, salvando las almas, ahí te das cuenta lo que cuestan las almas. Y como el Señor dice, quiero que oren. En todo lugar levantando sus manos, lo dice más adelante. Porque quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ya saben quiénes son nuestros únicos enemigos declarados. Y nuestros únicos enemigos declarados son los demonios y Satanás. Y ni siquiera a ellos los maldecimos. ¿Queda esto claro? Menos a los hijos de Dios, sea quien sea. Ahora entienden un poquito por qué dice San Pablo, hermoso combate. Porque es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre la salvación y la condenación. Está en juego el cielo o el infierno. Esa es la lucha. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos tu palabra que nos da tanta luz y sabiduría. Esto nos invita a estar de pie, a no claudicar, a seguir luchando este hermoso combate de la fe, donde está en juego la salvación de las almas. Que tu Santo Espíritu se valga de cada uno de nosotros para hacer llegar tu palabra al corazón de todos los hombres. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión
en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.